Con la venia, señor presidente. Tu permiso, almirante. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares. Ilustrísimos señores académicos, señoras, señores, amigos todos. El 6 de diciembre de 1738, hace casi 300 años, 3 siglos, un galeón sueco de nombre Sverige encalla y se hunde en el islote de Santipetri, siendo auxiliado por la dotación del castillo. En el naufragio fallecen más de 100 hombres. De la recuperación del pecio se encarga un buzo de la isla de León, de nombre Mateo Capulino, gracias a una campana que le permitía trabajar de pie en el fondo marino, respirando aire insuflado mediante un fuelle a bordo de una embarcación en superficie. Desde entonces, Cádiz y su provincia ha sido pródiga en actividades de buceo, tanto profesional como deportivo, acrecentadas tras la invención de los reguladores de los sistemas autónomos de aire comprimido por el comandante Jacques Cousteau y el ingeniero Gagnan en 1943. El buceo, tanto a pulmón libre como con escafandra autónoma, lleva inherente un riesgo importante para el hombre al desarrollarse en un medio hostil como es el mar y por respirarse unos gases sometidos a las leyes físicas de sobrepresión y saturación. Uno de estos gases es el oxígeno, como saben ustedes, fundamental para la vida y respiración de los seres vivos, pero también con efectos tóxicos si se sobrepasan determinados niveles. Para el tratamiento de estos problemas se crearon las cámaras hiperbáricas, existentes en España desde 1923 y potenciadas tras el fin de la guerra civil, cuando hubo que tratar a los buceadores encargados de recuperar los buques hundidos en la contienda. En este tipo de instalaciones no solo se tratan patologías derivadas del buceo, sino que su uso se ha extendido a otras enfermedades que serán tratadas en la conferencia de hoy. Para hablarnos de estas cuestiones, la Academia trae a un verdadero experto. Yo me atrevería a anunciar que se situaría entre los 5 especialistas más cualificados en nuestro Estado, el doctor Emilio Salas Pardo de Doldevou. Para mí es un gran honor presentarle. Le conozco hace unos 50 años, vivimos en la misma calle, jugamos al fútbol en el mismo equipo, estudiamos en la Facultad de Medicina de Cádiz y trabajamos en el Hospital de Marina de San Carlos durante casi 30 años. El doctor Emilio Salas, Curro como lo llamamos sus amigos, es teniente coronel médico del Cuerpo Militar de Sanidad, especialista en medicina subacuática e hiperbárica, tras su formación durante 3 años en el Centro de Buceo de la Armada de Cartagena. Amplió sus estudios en el Trauma Center de Baltimore, en los Estados Unidos de América. Es miembro de las Sociedades Científicas de Medicina Subacuática e Hiperbárica de los Estados Unidos de América y del Reino Unido de Gran Bretaña, y miembro fundador de la Sociedad Española de Medicina Subacuática e Hiperbárica y del Comité Coordinador de Centros de Medicina Hiperbárica en España. Ha realizado y asistido a numerosos cursos de su especialidad en Barcelona, Mónaco, Brest y Lisboa, impartido multitud de conferencias en congresos y reuniones científicas, dirigido 11 cursos de doctorado y asignaturas de libre configuración de la Universidad de Cádiz. Ha publicado numerosos artículos y en el año 2007 el primer manual de la especialidad en lengua castellana. El doctor Emilio Salas ha sido el fundador y el artífice del Servicio de Medicina Hiperbárica y Subacuática de San Carlos, que costó casi 15 años de proyectos. Tras una época en la que los accidentes de buceo y algunas gangrenas se trataban en la exigua cámara hiperbárica existente en la base de Puntales. Las instalaciones de San Carlos, que vieron la luz en el mayo del año 2000, fueron diseñadas por él, siendo su director durante 16 años. Emilio relata con su habitual gracejo que hubo que emplazar la cámara mediante una enorme grúa
a través de un agujero abierto en el techado. La cámara hiperbárica de San Carlos sigue siendo la única cámara multiplaza existente en un hospital público en Andalucía, siendo referente para todas las actividades subacuáticas de nuestra comunidad, desde Huelva hasta Málaga. Es preciso reseñar que si no se encuentra alertada, no está autorizado el buceo de deportistas o profesionales civiles de empresas encargadas del pilotaje de puertos, puentes o anclado de almadrabas, clubes deportivos o de militares de la Armada Española, Guardia Civil, norteamericanos de la base de Rota o ingleses de Gibraltar. Incluso la NASA, en los últimos viajes de sus transbordadores espaciales, ha contado con su permanente disponibilidad, 24 horas al día, 365 días al año, para sus posibles alternativos aterrizajes. El doctor Salas encarna al arquetipo del médico clásico, afable y siempre preocupado por sus enfermos, a los que trata y mima con suma delicadeza. En el Servicio de Medicina Hiperbárica y Subacuática de San Carlos, además de asistir a accidentes de buceo y realizarse los test de tolerancia al oxígeno de buceadores militares y civiles, se atienden pacientes con enfermedades muy diversas, algunas de ellas muy graves. Emilio los trata cual si familiares fueran, le felicita por sus cumpleaños y al terminar sus sesiones de oxigenoterapia les invita de su propio bolsillo a desayunar en la cafetería del hospital. No es de extrañar la devoción y cariño que le profesan sus pacientes y colaboradores, muchos de ellos hoy aquí, no siendo infrecuente que en su servicio aparezcan cajillos de frutas, hortalizas, cajas de vino, polvorones y otras bagatelas de agradecimiento de enfermos de provincias de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha e incluso desde Madrid. El doctor Emilio Salas, a pesar de su faceta de eminente especialista, actúa como un abnegado médico de familia o de pueblo, implicado en el padecimiento y vida de sus enfermos, mostrando las alegrías propias de la curación o la tristeza de un desenlace no siempre esperado. Con su forma de ejercer la profesión, encarna la figura del verdadero médico, que, como decía el profesor Laín Entralgo, y refrenda nuestro colega e hijo predilecto Antonio Campos Muñoz, siempre debe ser un posibilitador de esperanza. Doctor Salas, es un gran honor para la Academia tenerte hoy entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz. Tiene la palabra el teniente coronel médico don Emilio Salas Pardo de Don Lebún para desarrollar la conferencia titulada La Cámara Hiperbárica del Hospital de San Carlos, Ciencia o Curanderismo. Muchas gracias. Con la venia, señor presidente, con su permiso, almirante. De entrada, agradecer a las autoridades civiles y militares su presencia con nosotros y sentir que me doy cuenta de que la fila de las autoridades es la más incómoda que tiene aquí el salón, pero seguro que le pondrán remedio. A la Academia, agradecerle esta invitación, la de la conferencia, y la otra, que me he enterado que hay una copita, que me invitan a una copita a posteriori. Sí, me han dicho que sí, o sea que... A mi presentador, ¿qué le voy a decir? Le digo lo que le diría al poeta. Muchas gracias, compañero del alma, compañero. Y ahora lo que te digo yo, compañero. Tarjeta roja y tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla a los 30 minutos. La tarjeta roja a los 35. Y tarjeta roja directa si meto la pata hasta el Corvejón, porque está el doctor Cuellar que continuaría la conferencia. Y a ustedes el agradecimiento por venir a acompañar a mi madre, porque seamos sinceros, lo que más le gusta a una madre es ver a su niño rodeado de gente.
sea en la primera comunión o en la jura de bandera. O sea, y hoy mi madre tiene que estar satisfecha y orgullosa. Cámara hiperbárica. Como he saludado a tanta gente, mucha gente ya sabe lo que es una cámara hiperbárica. Pero vamos a decir dos cosas de una cámara. ¿Qué es una cámara hiperbárica? Esta cámara hiperbárica concretamente, la del Hospital de San Carlos, es un recinto en donde el paciente respira oxígeno al 100%, oxígeno puro, a una presión mayor que la atmosférica. Para que os hagáis una idea, como si estuvieran buceando a 12-14 metros. O sea, cuando se bucea alrededor de 12 y 14 metros, pues esa es la presión del tratamiento. Y el oxígeno se utiliza como lo que es un medicamento. Es como un antiinflamatorio, como un analgésico, es como un corticoide, como un antibiótico. Se utiliza con protocolos de tratamiento aprobados por sociedades científicas médicas de reconocido prestigio. O sea, empezamos haciendo ciencia. Y esto es lo que se hace, al menos es lo que se hace en el servicio de medicina hiperbárica del Hospital de San Carlos. Pero mucha gente cree que la medicina hiperbárica nació con Cristiano Ronaldo. O sea, la gente cree que a raíz de que Cristiano Ronaldo sufre la lesión en la final de la Eurocopa del año pasado y se trata en cámara para acelerar el proceso de curación, lo cual es una buena indicación. Se trató en agosto y fue francamente bien. Pero si yo fuera madridista, que no lo soy, estaría avergonzado por la camarita donde se trató el amigo Cristiano Ronaldo, porque es una camarita de la señorita Pepi. O sea, yo creo que Cristiano Ronaldo tiene un nivel, y el Madrid también, para haber tenido una cámara hiperbárica de unas mínimas condiciones. Solamente explico que tenga esa cámara porque es la que estaba en Ibiza y estaba cerca del yate, y eso ayuda siempre. O sea, no se inventa la medicina hiperbárica con Cristiano Ronaldo. La medicina hiperbárica ya venía desde el siglo XIX. Son los franceses fundamentalmente los que en el siglo XIX empiezan a tratar en cámara lo que llamaban baños de aire comprimido. Y es a principios del siglo XX, vean ustedes este tamaño de cámaras que se gastaban los americanos, el doctor Cunningham fundamentalmente, cámaras de 6 plantas. Y esto sí era curanderismo. Porque aquí el doctor Cunningham y compañeros metían lepra, metían tétanos, metían tuberculosis, metían la gripe española, metían enfermedades de transmisión sexual. Llegó a tal extremo que la Asociación Médica Americana tuvo que prohibir, quitarle la licencia al doctor Cunningham. Se prohibió la medicina hiperbárica y durante 40 años en Europa y en Estados Unidos sufrimos la debacle del curanderismo de principios de siglo. ¿Y qué pasaba en nuestro país? La Armada, que ha sido pionera en nuestra historia, en todo lo que son los avances tecnológicos, no iba a ser menos en el caso de la medicina hiperbárica. La Armada española es la que adquiere, instala y pone en activo y operativa la primera cámara que hay en nuestro país. Es una cámara de tecnología inglesa y que estuvo operativa 57 años. Yo hoy he visto aquí caras en donde creo que la recordarán. Esta cámara estuvo operativa 57 años hasta finales de los años 70 y con buen criterio, con muy buen criterio, la Armada tiene esta primera cámara en el Museo de Cartagena, en el Museo Naval de Cartagena. Y yo cuando estaba preparando la conferencia, encontré esto, el buzo accidentado en el muelle de Cádiz. Esto es noticia del muelle de Cádiz de 1911. Desgraciadamente la cámara tardó 10 años más después de producirse el accidente. Y me hacía gracia porque decía, el aspecto es de estar quebrantado.
palabra fina para ver el aspecto del buzo, porque yo me imagino que el buzo tendría una parálisis de miembros superiores y de miembros inferiores, con lo cual doy por hecho de que esta fue la última inmersión del buzo del muelle de Cádiz, que se adelantó en 10 años a que hubiera una cámara en nuestro país. O sea, ya teníamos cámara gracias a la Armada. Y lo mismo que la Armada fue pionera en la instalación y en la compra y en la adquisición de la primera cámara hiperbárica española, fue un médico de la Armada, y es obligación mía citarlo, el primer médico que funda la especialidad de medicina subacuática. Algunos de los que están aquí, gracias a Dios, llegaron a conocerlo. El coronel médico don Antonio de Lara Muñoz Delegado, vestido con traje buzo de clásico, porque don Antonio experimentó en sus propias carnes lo que era el buceo, y fue un auténtico pionero. Yo llegué a conocer a don Antonio ya retirado, pero no solamente fue el fundador de la especialidad en el ámbito de Armada, sino que crea el servicio de medicina hiperbárica, el segundo en nuestro país, pero con la cámara más grande que había en Europa. Los que han tenido la oportunidad de ver el Hospital de Caridad en Cartagena, ven la cámara. La cámara era una chimenea, era la chimenea de la refinería de Escombreras, que cuando la refinería de Escombreras hace un cambio de tecnología, la cámara que veis aquí, esto tiene capacidad para 100 pacientes. Don Antonio, en su valía y también en su forma de ser, que era un médico muy pintoresco, pero nos dio una lección sobre todo de empuje, y eso hizo que en el libro que ha citado el doctor García Cubiana, y que lo mostraremos un poco más tarde, le dedicamos el libro, porque el doctor Antonio de Lara fallece en el 2005, se lo mandamos, y creyó cuando nadie creía, y que creó en donde nada había, efectivamente. Y él contaba una anécdota que nos hacía ver al personaje. Él contaba una anécdota de qué le pasó cuando fue a Estados Unidos. Él, para formarse, tuvo que ir a Estados Unidos. Y cuando estaba en Estados Unidos, y llevaba ya 8 o 10 días allí, todo el uranio, el riesgo nuclear, la radioactividad, pues se fue un día al jefe de estudio y digo, mire, yo llevo aquí ya 10 días y aquí ni se habla de buceo, ni se habla de burbujas, ni se habla de enfermedades compresivas. Y dice, no, es que usted está matriculado en un curso para medicina de submarinos nucleares. Y decía el doctor de Lara, decía don Antonio, y un curso donde nada más que había médicos americanos, ingleses y franceses, con un nivel de atención impresionante y el café gratis, me pasaron al curso de medicina subacuática indonesios, filipinos, árabes, y había que pagarse el café. Digo, y decía, bueno, pero eso no era lo peor. Lo peor fue el follón que se montó con los espías, que cuando yo llevaba aquí 4 días en el curso de medicina nuclear, llamando como locos los americanos a los espías de España, diciendo, y yo que los españoles van a tener un submarino nuclear. Y dice, ¿cómo que un submarino nuclear? Estamos hablando principios de los 70. ¿Cómo que un submarino? Que sí, que ya el médico lo tienen aquí, que el médico ya está aquí. Total, que el bueno de don Antonio cortaba su formación, y para mí, yo que trabajé con él precisamente en la Cámara de Caridad, porque la formación de oxigenoterapia hiperbárica la hacíamos fundamentalmente en el Hospital de Caridad, esta cámara tiene 47 años, sigue operativa, y el director de servicio es el coronel médico don José Antonio Viqueira Caamaño, que fue alumno de don Antonio. Y si don Antonio era un cartagenero de pro, nuestra cámara también viene de la Peñica. Viene de la Peñica, cartagenera de pro, y nuestra cámara siempre pregunta a la gente, bueno, ¿y por dónde entró? Entró por el techo, pero entró por el techo para ubicarse en donde estaba la piscina de agua caliente. Para los más mayores, no olviden la palabra agua caliente.
los más mayores no olviden que esta palabra nos va a dar la solución a un tema fundamental. La cámara se ubica, la cámara pesaba 16 toneladas y se iba a ubicar en el vaso de la piscina. La cámara entra por el techo, viene de Cartagena, el viaje fue largo porque vean ya el desembalaje que traía, y aquí, aquí había ingenieros, aquí había arquitectos, aquí había todo, pero la pieza fundamental es el currito que está aquí arriba, que era el que le decía el de la grúa por dónde tenía que tirar. O sea, allí había mucho galón, había mucho título, mucho máster, pero el fulano de aquí arriba fue el experto que favorece que en un día soleado pero frío, porque era un día, había que tener un día sin viento, porque claro, esto había que moverlo. Bueno, el margen que hubo entre la entrada de la cámara y el borde del boquete que había en el techo eran 2 dedos, que yo creo que se la jugaron, pero bueno, les salió bien. Y este es el techo de la cámara ya operativa. Aquí ven el circuito cerrado de televisión viendo a los pacientes de dentro. Y este es el detalle, un detalle más ampliado del techo de la cámara. ¿Y esto qué es? Estos son algas desecadas. Algas desecadas. ¿Y por qué algas desecadas? Sí, que ya dije que la piscina era de agua caliente. Que aunque nunca tuvo agua caliente, porque aquí ya ven las cajitas con las fotos de radiografías, originalmente se pensó que iba a ser agua caliente. Y he puesto porque es importante. Bueno, pues esto es importante porque todas las visitas que yo he tenido en tantísimos años, civiles y militares, y mucho más con el tema de la transmisión del hospital, que aquello fue un jubileo, entraban las visitas, incluso entraban dentro de la cámara, 1 hora yo hablándole aquí, la suerte que tenemos, una cámara, qué buena la cámara, que salva vidas, patatín, patatán, la cámara, tecnología punta, esto, el hospital mejor, ni la clínica Mayo, y la gente, como el chiste del búho, mucho interés, pero ni una pregunta, nada, ni una sola pregunta, bien. Y cuando ya se iban en el pasillito ya casi de acceso a la salida, ¿y esto del techo qué es? Digo, mire, estos son algas desecadas, porque hoy ahora otra conferencia sobre las algas desecadas. Y ya llegó un momento en que dije yo, esto hay que cambiarlo, Curro Salas, esto hay que cambiarlo porque al final vamos a cambiar el guión. Bueno, se me anunciaban las visitas y ya en el sitio donde está el techo, porque el techo está un poquito así caído, en el sitio más cercano a las cabecitas de las visitas, 1 hora hablándoles de las algas desecadas y la piscina de agua caliente. Y ya cuando se digo, y allí la cámara, en una pamplina comparado con el pedazo de techo de algas desecadas que tenemos. O sea, que quiere decir que yo no me podía ir de aquí sin decirles que efectivamente tenemos una magnífica cámara hiperbárica, pero también un magnífico techo de algas desecadas. Y transcurre el tiempo y ya tenemos la cámara operativa. La cámara operativa con 2 épocas. En la primera estábamos utilizando mascarilla oronasal y ya en la segunda ya teníamos capuchas, hoods en inglés, para lo que es la mayor comodidad del paciente. Aquí pueden ver a un comandante joven, no digo que con más pelo, pero sí joven, que es el doctor García Cubillana, que siendo jefe de servicio de pediatría, junto con los doctores Samalea, Fernando Samalea, Jesús Infante y el doctor Pepe Cuellar, que tenían sus especialidades y sus servicios de origen, venían voluntariamente a colaborar conmigo, porque yo estaba solo en el servicio y yo no podía estar de guardia a las 24 horas y además entrar en cámara con los pacientes, con lo cual se organizó un turno de asistentes en donde un compañero entraba con los pacientes. Los pacientes siempre estuvieron acompañados. No me digan que esto no se parece a un salón de peluquería. O sea, esto es lo más parecido a un salón de peluquería. Pero si en la época de la mascarilla oronasal era una época de máxima concentración y de un silencio sepulcral, cuando pusimos los cascos, esto era una alegría, porque si ustedes supieran lo que da de sí la persona
80 minutos encerrado, sin móvil, sin tablet, sin ordenador. O sea, el ingenio puro y duro de cada uno, haciendo feliz al compañero. Y hasta nació el amor. Tengo yo una pareja, tenemos una pareja que, porque claro, 80 minutos encerrados dan para mucho, o sea, y aquí que no se puede entrar con utensilios eléctricos, no se puede entrar con móvil, no se puede entrar con el iPad, el iPod, pues entonces aquí lo hemos pasado muy bien. Yo tengo que reconocerlo, que he aprendido mucho. Y lo mismo, porque claro, la conferencia, el doctor García Egullana ha dicho ya muchas cosas y todas son verdad. Efectivamente, somos centro de referencia del 061, de Protección Civil, de la Armada, por supuesto, de la OTAN y también de la NASA. También de la NASA. La NASA nos examinaban todos los años, no crean que la NASA... No, la NASA nos hacía un examen, yo mi inglés no es malo, y un día, después de 3 o 4 años, llegó un fulano, venían 3 o 4, pero uno de ellos saca un paquetito y es un regalito que ven ustedes en pantalla, aquí está ampliado la base, o sea, la leyenda del cuadrito, ofrecido a la Cámara Hiperbárica de San Fernando en una sincera, digamos, agradecimiento por su dedicación y servicio a las operaciones médicas de la NASA. Perfecto. Mi inglés es bueno, pero es británico, es un inglés británico. Y el fulano este hablaba de Kansas. Y yo estaba atento al speech, digo, a ver, ¿en qué momento... ¿En qué momento va a decir que nos invita al equipo a ir a Cabo Kennedy? Porque para estos son de la NASA. Al final de la disertación no dijo nada de Cabo Kennedy y yo seguía con la misma carita de palo. Y el hombre ya, para ver si yo era capaz de mostrar cierto entusiasmo, me dice, "The Spanish Pilot, Pedro Duque, the Spanish Pilot". Y como aquí está mi madre, está mi familia, saben lo mal que yo disimulo cuando me regalan algo que no me gusta. Pues, y yo digo, bueno, pero es que Pedro Duque no es mi hermano, o sea, es que no... Total. El cuadro está colgado para evitar un conflicto internacional, pero que sepan que la NASA no nos ha llevado a Cabo Kennedy. Esto... perdón. He tocado sin querer. Aquí, si yo doy aquí. Me hace mucha ilusión, porque no me lo esperaba, y se lo digo yo desde aquí, desde la tarima, que esté el jefe de la unidad de buceo que vivió este caso. O sea, la Cámara Hiperbárica de San Carlos no nace espontáneamente. La Cámara Hiperbárica del Hospital de San Carlos, como bien dijo el doctor García Egullana, es heredera de lo que se hizo en la unidad de buceo de Puntales, de la base naval de Puntales, desde los años 86 al 2000, y uno de los casos más dramáticos que tratamos en la Cámara de la unidad de buceo fue un chavalín que fue rechazado de hospitales catalanes, contactan con Cartagena y les dicen que en Cádiz, la Armada tenía una cámara hiperbárica más cercana que Cartagena de Badajoz. Unidad de buceo, yo le llamo unidad de buceo de Puntales, de la base naval de Puntales. No solamente fue eficaz la Armada ofreciéndole la cámara, sino que a la salida de la autopista de Cádiz, la Armada había dispuesto un vehículo, porque llegar a Puntales en aquella época no era tan fácil. Había un vehículo esperando la ambulancia de este chaval, y este chaval, 2 años después, la madre me mandó las fotos que ven. Efectivamente hay una diferencia entre un miembro y otro, pero este chaval no perdió la pierna, y para mí es un honor. Esta es la cámara que utilizamos en la unidad de buceo en aquella época. Es un honor decir que el trabajo que se tomó en la unidad de buceo, con un personal que era exclusivamente buceador, era un personal exclusivamente técnico, en todos los casos en donde las urgencias hizo falta, la Armada ofreció sus instalaciones, ofreció su personal, y yo, me van a perdonar, pero voy a citar exclusivamente al enfermero don José Manuel Mateo Lozano, persona excepcional, y que
y que llevó sobre él el peso máximo de los tratamientos en función de que era el único enfermero. Nosotros veníamos ya con una experiencia previa, y es mi obligación decirlo porque la unidad de buceo, hoy ya no existe la cámara, ya esta cámara ya no está en la unidad de buceo, pero la unidad de buceo mostró siempre, y la Armada por supuesto, una colaboración inmediata allí donde se necesitaba. Yo pido excusas por un poco lo poco agradable de la imagen, pero es que si no, pero una imagen vale más que 10.000 palabras. O sea, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de trastornos de cicatrización, estamos hablando de heridas en personas diabéticas, personas con trastornos periféricos de circulación, y si no hay oxígeno, vean ustedes el aspecto previo. Estas heridas no suelen cicatrizar si no se le da un aporte, porque medimos el oxígeno y es 0,5 milímetros como mucho, y una herida para que cicatrice tiene que tener como mínimo 40 milímetros de presión de oxígeno. ¿Con qué conseguimos esa presión? Metiendo al paciente en cámara hiperbárica. Aquí he puesto tres imágenes en donde vean la evolución de pacientes que tendrían una situación muy delicada para poder cicatrizar si no fuera con la colaboración, el cirujano en su sitio, el antibiótico en su sitio y los hiperbaristas en su sitio. O sea, nunca pensar que es un tema de solamente el oxígeno hiperbárico. Y quisiera hacer mención a esta herida, que parece una pamplina, pero esta herida ya llevaba el cabo primera, esto es un cabo primera, ya llevaba 10 años sin que se cerrase la herida. Cuando ya le dimos el alta con la herida cerrada, me dice: don Emilio, ya me puedo ir a bañar a la playa. Llevo 10 años sin ir a bañarme a la playa. Y yo me di cuenta entonces que muchas veces la cantidad de cosas sencillas, que para nosotros son sencillas, cuánto valor tienen para el que no puede hacer esas cosas que para nosotros son sencillas. Estamos haciendo ciencia, OHB, oxígeno hiperbárico, porque no hay oxígeno para cicatrizar. Gangrena de Fournier. Gangrena de Fournier, infección por gérmenes que sobreviven cuando falta el oxígeno. Es una gangrena de pene y escroto. Pene y escroto, zona delicada. Entonces, damos OHB, damos oxígeno hiperbárico, porque si tenemos un germen que es un germen tan sensible al oxígeno que desaparece, pues vamos a dar oxígeno. Con antibiótico, con cirugía y con oxígeno hiperbárico. Después de 9 sesiones, tenemos el instrumento apto y útil para la lucha nuevamente. O sea, hemos superado una situación delicada, y no en muchas sesiones, en 9 o 10 sesiones, porque los gérmenes anaerobios son muy sensibles al oxígeno hiperbárico. Dicen los libros, y lo tengo que decir, que esta patología de gangrena de Fournier se da sobre todo en solteros. Y es mi obligación decirlo para que después nadie diga: coño, Curro, que no nos has dicho nada. Porque todo no son ventajas. O sea, todo no son ventajas. O sea, que sepan los solteros que la gangrena de Fournier, dicen los libros, que se da más en solteros. Ay, perdón. No me digan que no han estado pensando en qué puñetas hace la lámpara esa. Bien. Esta lámpara es el regalo que me hizo por haberle salvado los huitos aquí al amigo. Y esto es un regalo práctico, esto es un regalo útil, esto es un regalo que sirve, que te arregla un problema. Y no el regalito de la NASA, que no digan ustedes. Y ahora voy a decir una cosa, porque la gente lo habrá pensado. Yo no tengo nada que ver con las pintadas que hay por ahí contra la NASA. O sea, esas pintadas que hay que están entre Chiclana y la isla, yo no tengo nada que ver, os lo digo en serio. Lo cual no quiere decir que buceo en apnea. El buceo en apnea desde hace unos años está siendo un problema para los que nos dedicamos a esto.
Esto es del mes pasado. O sea, este chico, el buzo que desaparece, apareció a los 9 días, y estamos hablando de una profundidad que están en 70 metros. Es que se está haciendo buceo a pulmón y buceo en apnea a 70 metros. Y eso es una temeridad. Aquí ven la imagen de una resonancia magnética, el infarto cerebral que presenta el buceador. Este buceador nos llega paralítico, o sea, trastornos neurológicos de tal calibre que tenía una parálisis más que evidente y un infarto cerebral más que evidente. Volvemos a hablar de la ciencia. La cámara hiperbárica actúa sobre la burbuja, disminuyendo el volumen de la burbuja, con lo cual facilita el paso de la circulación, y una zona sin circulación y pobre en oxígeno, como tenemos al paciente saturado de oxígeno, estamos recuperando la oxigenación cerebral. Y lo podemos recuperar tanto de que este buzo que entró paralítico salió andando de la cámara. Le dimos OHB, le dimos oxígeno los días posteriores, pero es que lo hemos recuperado tanto que ha vuelto a bucear, y este es el bicho que... Porque este chaval bucea, es buceador de competición, y este es el tamaño de cabeza del bicho que pesca, porque este chaval no baja de los 45 metros. O sea, empieza a pescar a partir de 45 metros. Este era el tercer accidente que tenía, era la tercera vez que lo habíamos tratado, y yo no sé si habrá una cuarta vez. Lo que está dando más pacientes en este momento a las cámaras, tanto la cámara de San Fernando como cualquier cámara, en este momento las cámaras se están dotando fundamentalmente de lo que es las lesiones radioinducidas. La radioterapia cada vez está siendo más agresiva, y lo mismo que es muy agresiva en el tejido tumoral, pero también es agresivo en el tejido sano. Con lo cual están dando una serie de complicaciones, y para que me entendáis, la lesión radioinducida produce un tipo de quemadura, vamos a hablar de esta manera, en donde la destrucción es tan malaje, que diría aquel, que los métodos para la curación son complicados. Y con la utilización del oxígeno hiperbárico se estimula la creación de una red capilar que favorece la evolución de los pacientes. He puesto una imagen, esta es la orina de un paciente con un cáncer de próstata irradiado y con una lesión por culpa de la radioterapia en vejiga, que produce tal sangrado que a lo mejor le curamos el cáncer, pero lo vamos a matar de una anemia, porque esto es sangre prácticamente. El sangrado es muy complicado de tratar, y este es el mismo paciente, la bolsa es distinta obviamente, 40 sesiones después de tratamiento en cámara hiperbárica, con OHB diario, 80 minutos a 2.4 atmósferas. Bueno, pues esto es ciencia. El oxígeno estimula la creación de una red capilar que favorece la curación o la evolución de los pacientes. La paciente más pequeña que hemos tenido en el servicio de medicina hiperbárica, una niña de 8 meses. Esta chiquilla tiene un problema en el parto, una falta de oxígeno, y está descrito que se puede, o que ha habido casos de cierta mejoría cuando se utiliza la OHB en situaciones de hipoxia, de falta de oxígeno cerebral, y mi obligación era intentar ver qué tal. Fue nuestro primer caso, y si esto sale bien, que esperemos que por ahora sí va bien. Esta es la misma niña 5 años después. No sé si se... Intelectualmente la chiquilla es una niña completamente normal. La niña se comunica por ordenador utilizando la vista. Ella fija la mirada en la pantalla y elige lo que quiere decir. Va a un colegio en donde en su grupo son todos niños normales.
y si presenta un trastorno psicomotor, más motor que psíquico, importante. Pero la duda que se le presenta al médico es: si no lo hubiéramos tratado, hubiéramos alcanzado los niveles de conocimiento intelectual y de conocimiento, digamos, lectivo que tiene. Soy de la opinión que cuando las preguntas no tienen contestación es mejor que no nos las hagamos. Vamos a ver si yo soy capaz de salir de aquí. Ya hemos tratado más niños con hipoxia cerebral, sobre todo hipoxia cerebral en el momento del parto. Un caso de mala suerte. Este niño, solamente hay 4 casos como él en España. Son lo que se llaman enfermedades raras. 4 casos y 100 en el mundo, no hay más de 100. Esta foto ya es una foto ya cuando el niño lleva ya unas cuantas sesiones con nosotros. Cuando este chiquillo llega por primera vez, antes de empezar, no levantaba la cabeza, no levantaba los brazos, no podía hablar, pesaba 10 kilos y ya en esta imagen ya aguanta la cabeza. Seguimos. Este chaval nos viene en la clasificación de medicina ni siquiera paliativa. Ya me saldrá el apellido. Compasiva. Viene por medicina compasiva. Empezamos a tratarlo, a él y a otro niño como él, son 4 casos en España, teníamos 2. Y yo ya fuera del servicio, yo ya fuera del hospital, la familia nos mandó este vídeo, que si sale bien, este es este chaval en la actualidad. Aquel niño que no podía levantar la cabeza, que no hablaba, que no mantenía los brazos. Este niño yo ya he visto los dibujos, porque yo ya estaba fuera del hospital, los dibujos que ha hecho este chaval y le ha regalado al servicio. Y yo ya no sé si esto es ciencia, es la Virgen del Carmen o las dos cosas, porque para 4 casos que hay en España, 2 nos tocan a nosotros y 100 hay en el mundo, aquí tiene que haber un factor que no controlamos, El SAS, con buen criterio, el SAS sigue permitiendo que el chaval venga a tratarse en esta cámara, pero los padres, a la vista de la evolución, deciden adquirir una cámara monoplaza. El chaval entra en cámara todos los días 30 minutos. Esta es la cámara que tienen en Sevilla. Ya quisiera el amigo Ronaldo haberse tratado en una cámara la mitad de buena que la que tiene este chaval. Y con este chaval me pasó una cosa que quiero comentarla. Este chaval no hablaba cuando llegó, no hablaba. Pero ya a medida que mejoraba empezó a hablar. Y yo tenía trato con los padres y sabía que el chavalín le gustaba el tambor, le gustaba un soldadito, le gustaba la Semana Santa. Y un día, cuando me acerco a la silla para cogerlo, para meterme con él dentro de la cámara, lo cojo y dice: ¡al cielo con ella! Y entonces, cuando dijo ¡al cielo con ella!, porque yo hacía el brinquito este de cogerlo para él, dije yo: este chavalín va a ir bien, pensé yo, porque lo comentaba yo muchas veces con mis pacientes. Cuando el paciente tiene sentido del humor, cuando el paciente tiene esperanza y es optimista, siempre va mejor todo. Y yo soy un médico que estimulo a tener fe y a tener confianza. Y aquel niño, cuando aquel día me dijo ¡al cielo con ella!, y dije yo: este va a ir bien, este va a ir bien. Y estos son casos que a veces cuesta trabajo el... A ver si yo soy... No soy yo. Bueno, pues...
vamos progresando en la evolución. Aquel hospital del cual solamente queda esta portada y que fue sustituido por un magnífico hospital naval o Hospital de San Carlos en la actualidad, es el que ocupa el servicio de medicina hiperbárica, que era el único, como decía el doctor García Cubillana, es el único hospital público de Andalucía con cámara hiperbárica multiplaza. 365 días del año trabajando 24 horas al día. Y cuando se produce el traspaso de la sanidad militar a la sanidad civil, somos el único servicio que queda operativo. Y esta foto la traigo para dos cosas importantes para mí. El SAS cede por primera vez personal suyo. Tenemos la suerte de contar en la imagen y en la actualidad con Miguel y con Carlos Mínguez y Miguel Velázquez, magníficos profesionales, magníficas personas. Y cuando el SAS nos mandó a estos dos compañeros, yo dije, perfecto, ya solamente falta que nos manden 4 médicos más y esto va a empezar a ser algo serio. Pero como siento decirlo, el convenio SAS-Defensa no se llegó a firmar, nos tuvimos que conformar, y además me enorgullece de eso, la presencia de Carlos y Miguel ha revolucionado el servicio. Y además la foto la presento porque en este grupo de pacientes están las últimas personas que tratamos con fibromialgia en el servicio. A raíz de que la vida es como es, la posibilidad de tratamiento en cámara para pacientes de fibromialgia se vio interrumpido, y es una obligación para mí decir que muchas de las caras que están sonriendo en la foto eran pacientes de fibromialgia, y desde aquí yo les mando un cariñoso recuerdo. Como decía el doctor Cubillana, aparte de la labor asistencial, que es mucha y es la fundamental de un servicio, hemos hecho una labor docente muy importante. Aquí está el libro que decía el doctor García Cubillana, donde está la dedicatoria al doctor don Antonio de Lara. Es un libro en donde trabajamos fundamentalmente el doctor García Cubillana, el doctor Fernando Samalea y el doctor Emilio Salas, pero que colaboraron todos los médicos que participaban en el curso del doctorado. El doctor Cuella, el doctor Francisco Tortosa, todos. O sea, no es un libro de Emilio Salas, pero sí fue un libro en donde Fernando Samalea, García, Juanma y yo nos partimos el pecho. Y hoy no solamente es un libro de texto en la Universidad de Cádiz, sino que cuando viajo, como el inglés todavía lo maneja poca gente, me dicen allá donde voy, a Madrid, Barcelona, en Murcia, dice, oye Emilio, que tu librito, a ver si ya tiene 10 años. Digo, sí, pero es que ya estamos viejitos, ya nos ponemos aquí a... Y entonces se ha acabado el formato de papel, se acabó, ya no el libro en papel no existe, pero la generosidad, sobre todo de Fernando Samalea, que es mucho más generoso que yo, dijo, lo ponemos gratis en la red y que se lo vayan bajando. Y eso es lo que ha estado haciendo la gente. Este es un primer premio que ganamos en el Congreso de Enfermería Militar, en el formato de póster. Allá donde nos han llamado hemos estado. Esto es en la Universidad de Alcalá de Henares, en un máster de medicina subacuática, y esto es en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte. Es obligación mía decir que me llena de orgullo que yo, ya que estoy fuera del servicio, siguen invitando y se sigue acudiendo. Y eso es una labor importante. Y además hemos hecho una película del traje argonauta. Esto es culturilla. Emilio Herrera, científico y militar español, inventa el traje argonauta. Y nos enteramos aquel día. Y entonces, y además la película se va a hacer en la cámara hiperbárica de San Carlos. Perfecto. Y aquí está una pequeña imagen del amigo argonauta en un día de calor de una tarde de julio, que yo no sé cómo no se murió el argonauta, porque el argonauta estuvo 6 horas con el traje
Y después, bueno, después me mandaron la película. Y el coraje que me dio es que estábamos esa tarde, estábamos Paco Talavera, camarista, estaba Miguel, enfermero, y estaba yo. Y cuando se acaba la película, en toda la ristra de méritos y de agradecimientos, Ministerio de Defensa. Hoy como Ministerio de Defensa, Ministerio de Defensa, ¿qué? Y Paco y Miguel y yo, que pasamos más calor aquella tarde. O sea, es que ni siquiera cámara hiperbárica, no, Ministerio de Defensa son mucha gente. O sea, oye, aquí, esto como si sale, ¿no? Total, hemos salido en una película y no se ha enterado nadie. O sea, vamos a ir terminando, porque le prometí a Fernando que iba a terminar y la tarjeta está ahí amenazando. El día de mi despedida, mis pacientes, en un rasgo de generosidad que no me merecía, entre los muchos regalos que me hicieron, entre los muchos, me hicieron entrega de una placa con una inscripción preciosa. La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás no es nada. Precioso. Yo no sé dónde han copiado, pero precioso. Y eso es lo que hemos intentado en el Servicio de Medicina Hiperbárica. Intentamos llegar a la salud con mayúsculas utilizando toda la ciencia médica que sabíamos. Y sabíamos mucha, sabíamos mucha. Pero además de la ciencia médica que sabíamos, le hemos añadido una cucharada sopera de cariño y amabilidad con una pizca de ternura. Y yo, que soy paciente diabético, me gustaría que esta fuera la receta que se cocinase en todos los servicios médicos de nuestro país. Y no hemos acabado, no hemos acabado. Porque esta conferencia tiene una dedicatoria. Tiene una dedicatoria. A mis colaboradores, civiles y militares, sanitarios y camaristas, a los más antiguos y a los más modernos, porque sin su ayuda casi nada de lo que existe en la actualidad hubiera sido posible. Otra dedicatoria a mis pacientes, a los del ISFAS y a los del SAS, a los que venían de compañías médicas y a los que vinieron de otras comunidades, porque gracias a su estímulo, gracias a su apoyo, pudimos hacer nuestro trabajo cada día un poco mejor. Y por último, mi recuerdo más entrañable, el más cariñoso, el más cercano, a mis pacientes más pequeños, a Sara, a Miguel, a Juan, a Antoñito, a Alba, a Nathan, a Elenita con H, porque sus risas y su alegría nos dieron fuerzas cuando más lo necesitábamos. A todos ellos y a ustedes, muchas gracias y buena suerte.